Bueno, para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés. Como ven en esta diapositiva, pues la incontinencia urinaria es una enfermedad bastante prevalente. Casi que el 70% de nuestras mujeres, de nuestras pacientes, tienen algún episodio de incontinencia urinaria durante su vida, especialmente las pacientes mayores. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, en una proporción 3:1. Y la incontinencia urinaria de esfuerzo es más frecuente en mujeres jóvenes y la incontinencia urinaria de urgencia es mucho más frecuente en mujeres ancianas. Asimismo, cada vez con más frecuencia ingresan pacientes jóvenes a nuestra consulta con algunas prácticas deportivas de alto rendimiento, teniendo episodios de incontinencia específicamente durante estas prácticas. En esta revisión sistemática y metaanálisis es interesante ver cómo la prevalencia en este grupo de pacientes es casi de la mitad, siendo la incontinencia urinaria de esfuerzo mucho más frecuente, hasta en el 80% de los casos. Rápidamente ya sabemos que existen factores de riesgo muy establecidos como son parto vaginal, multiparidad, obesidad, el estado menopáusico, el hecho de haber sido sometido a una esterectomía, y existen múltiples clasificaciones. Tal vez la que más utilizamos en nuestra práctica clínica es esta, que ya todos tal vez conocen, que es la incontinencia urinaria de esfuerzo, la de urgencia, la mixta, la incontinencia por rehusamiento, la extravesical, que básicamente son las fístulas, y las no clasificadas. Ya entrando en el tema, vamos a ver esta conferencia en dos grandes grupos: manejo tradicional, por decirlo de alguna manera, y las nuevas tecnologías. Dentro del manejo tradicional, básicamente esto empieza en nuestros consultorios con educación, como cualquier enfermedad. Tenemos que hacer una historia clínica completa, determinar las comorbilidades o las enfermedades de base de nuestras pacientes, qué medicamentos está tomando. La dieta es súper importante. Por ejemplo, la cafeína en los pacientes con incontinencia urinaria de urgencia debemos propender para que la suspendan o bajen su consumo. Ya está muy claro que las pacientes que bajan el consumo de cafeína disminuyen los episodios de frecuencia y nocturia, así como los episodios de urgencia. Disminuir el peso, las pacientes, la obesidad es una pandemia. Cada vez con más frecuencia vemos pacientes jóvenes con obesidad. Debemos propender por la pérdida de peso. Está muy claro que hay estudios que reportan que con una pérdida del 8 al 10% podemos disminuir los episodios de incontinencia hasta un 45% en nuestras pacientes. No es fácil, las pacientes no es fácil que bajen de peso, a veces requiere un manejo multidisciplinario. Tenemos que propender para que dejen de fumar. Programas de micción programada o entrenamiento vesical, básicamente eso hace referencia en buscar intervalos de micción establecidos independientemente del deseo de orinar, propendiendo porque tengamos unas capacidades vesicales, unos llenados vesicales adecuados. Muchas pacientes cada vez que ven a un baño entran y orinan para evitar los escapes, y algunas pacientes, por el contrario, retienen mucho la orina porque no quieren entrar a un baño específico o por el trabajo, de tal manera que se hacen un programa de entrenamiento, digamos, por horario. Asimismo, recomendamos pues, la rehabilitación del suelo pélvico, idealmente con programas intensivos, mínimo por 3 meses, así como veremos más adelante, la utilización de la estimulación de nervio tibial posterior para pacientes con incontinencia urinaria de urgencia. Algunas recomendaciones que tal vez no hay mucha evidencia en relación al manejo del estreñimiento y la restricción hídrica. Hace unos años le decíamos a nuestras pacientes que casi no tomaran líquido, y ya vemos que eso les perjudica más que les produce algún beneficio. La ingesta de líquidos recomendada es 24 cc por kilo. Para una persona promedio, eso de peso promedio equivale a 1.5 litros al día, en jugos, sopas, etc. Eso es lo recomendable, lo mínimo. Bueno, después de la consulta, entonces, y de la valoración, mandamos a nuestros pacientes a la rehabilitación de piso pélvico. Las fisioterapeutas son nuestra mano derecha. Idealmente programas o departamentos pues, capacitados y con todos los equipos necesarios para poder una valoración integral. Ya está más que demostrado en diferentes revisiones sistemáticas y estudios que la rehabilitación sí funciona. Entre el 50 y el 70% de nuestras pacientes presentan mejoría. Lamentablemente no es fácil, requieren programas intensivos, requieren que nuestras pacientes sean de alguna manera muy juiciosas y perseverantes en este aspecto, y continuar con las tareas en casa para mantener los resultados. Existen diferentes modalidades que se adicionan a la rehabilitación, como la estimulación eléctrica, el uso de conos vaginales, el biofeedback. Cada una de esas alternativas por sí sola tiene beneficios, y aparentemente si se suman a la rehabilitación da un poco más de beneficios, aunque en general no hay una diferencia estadísticamente significativa si se adiciona alguna de estas alternativas a la rehabilitación de piso pélvico.
Cuando vemos pacientes con incontinencia urinaria de urgencia, este es el algoritmo o digamos el escalonamiento de tratamiento. El primer escalón, al igual que con la incontinencia urinaria de esfuerzo, consiste en terapia conductual y cambios en estilo de vida. Si no funciona, pasamos al segundo eslabón, que es el manejo farmacológico, que básicamente está dado por la formulación de antimuscarínicos o beta-3 agonistas. Los antimuscarínicos, no sé por qué no pasa, los antimuscarínicos básicamente, en general hay varias opciones, pero en general no se ha demostrado que uno sea superior al otro. Básicamente difieren de su perfil de seguridad y su farmacocinética y farmacodinamia, así como por su afinidad en el receptor, pero cualquiera que sea en general tiene los mismos resultados. Por ejemplo, la oxybutirina es un medicamento que tal vez se formula con bastante frecuencia, pero es el que más boca seca da, a diferencia, por ejemplo, de la tolterodina y la lefenacina, que nos da simplemente un 60% de la oxybutirina versus un 20% de la tolterodina. Pero en general tienen los mismos perfil de efectividad. Los efectos secundarios ya sabemos tal vez que los más frecuentes son la boca seca, el estreñimiento, la retención hídrica, perdón, la retención urinaria, efectos cognitivos, pero en general, si las pacientes no responden a este tipo de medicamentos o tienen alguna contraindicación, pasamos con los beta-3 agonistas, que tienen un perfil de seguridad en relación a efectos adversos un poco más tolerables. El más frecuente es el mirabegrón. Tal vez la única contraindicación son pacientes con hipertensión arterial no controlada. Así que este medicamento, digamos que es mucho más reciente que los otros y se utiliza cuando hay contraindicación o no hay una respuesta a los antimuscarínicos. Asimismo, hay muchos estudios que también avalan la combinación de antimuscarínicos con beta-3 agonistas. La combinación más utilizada es solifenacina de 5 miligramos día más mirabegrón de 50 miligramos día, siendo más efectivo cuando se compara con la monoterapia sin aumentar los efectos secundarios. Tenemos que tener mucho cuidado en las pacientes frágiles, las pacientes ancianas, por el efecto cognitivo de los antimuscarínicos. Fíjense que en ese estudio hasta un 23% de las pacientes a una media de 10 años presentarán demencia o alguna enfermedad relacionada como enfermedades de Alzheimer. Si tenemos alguna duda de la carga anticolinérgica que estas pacientes pueden tener, existen algunas calculadoras como las que ustedes ven ahí abajo, inclusive tiene una app en el cual ustedes introducen los diferentes medicamentos allá a la izquierda y a la tabla derecha los va sumando y al finalizar les da una escala de riesgo de carga anticolinérgica y pueden determinar si la paciente tal vez si se beneficia o no de recibir un antimuscarínico o en su defecto pues un beta-3 agonistas. ¿Cuál es el problema de los medicamentos, de los antimuscarínicos y beta-3? La adherencia a largo plazo. Palabras más, palabras menos, casi solo el 30-35% de las pacientes que iniciamos tratamiento persisten con la medicación por más de un año. Hay una deserción bastante alta dada por la falta de efectividad que las pacientes perciben, por los efectos secundarios, por el costo, así que ese es, digamos, el talón de Aquiles de este tipo de medicamentos. En la práctica clínica vemos que el mirabegrón es un poco más tolerado que los antimuscarínicos. En nuestras pacientes en las cuales no hay respuesta al escalón 1 y al escalón 2, es decir, el manejo farmacológico, pasamos al escalón 3, que básicamente tiene que ver con la neuromodulación sacra, el uso de toxina botulínica o la estimulación del nervio tibial posterior. ¿Cuál utilizamos? Pues depende de estas condiciones, de las comorbilidades de la paciente. Tal vez una paciente que tenga un residuo postmiccional elevado y una incontinencia fecal sea más adecuado colocar una neuromodulación que una toxina botulínica. Y en general, pues también depende de que la paciente quiera o no asumir el riesgo de, pues, de las diferentes alternativas. Cuando comparamos las tres, traje la estimulación del nervio tibial posterior, que realmente no es quirúrgica, las otras dos son consideradas quirúrgicas. Vemos que es una terapia que la ventaja es que no es invasiva, se suspende y no pasa nada. La desventaja tal vez es la efectividad a largo plazo, que más o menos oscila entre un 55 y un 70% y que a veces o muchas veces requiere repetirse cada 3 meses. Pues es una alternativa bien tolerada. Otra herramienta que tenemos a la mano son los pesarios. Tradicionalmente son utilizados para prolapso, pero también está descrito su uso para incontinencia urinaria de esfuerzo específicamente. Este metaanálisis y revisión sistemática reporta tasas de cura subjetiva hasta el 76%, medidos por diferentes cuestionarios de calidad de vida. También uno de los problemas de los pesarios es la adherencia. Vemos aquí como apenas la mitad de las pacientes persiste con el uso de este tipo de dispositivos por más de un año y básicamente esa adherencia se debe por expulsiones repetidas, por descargas vaginales prolongadas y por sangrados vaginales frecuentes.
Cuando se compara este tipo de alternativas a la rehabilitación de piso pélvico, vemos cómo a un año son muy similares, es decir, podríamos optar en las pacientes que no quieren ningún tipo de rehabilitación por el uso del pesario, aunque digamos en la práctica clínica no es lo usual. Pero cuando se comparan, como vemos ahí, a largo plazo, más de un año, son muy similares la rehabilitación al uso del pesario. Bueno, y obviamente aclaro acá, perdón, los pesarios pues son los tipos específicos de pesarios, estos que ustedes ven ahí que tienen como un bultico, que se llama refuerzo, que refuerzo anterior, que es el que va, digamos, bajo la uretra para darle soporte. Las complicaciones más frecuentes son las descargas vaginales. Casi la mitad de las pacientes en los primeros 6 meses de su uso tienen descargas vaginales y el 16 al 20% persiste con descarga después de los siguientes 6 meses. El disconfort y el dolor también es algo que tenemos que tener en cuenta. Casi que la tercera parte de las pacientes tienen disconfort después de 6 meses y por eso es una causa también muy frecuente de suspensión del tratamiento. ¿A quiénes podemos ofrecer los pesarios? Tal vez pacientes que o no se quieren operar o no son candidatas por, digamos, sus morbilidades, pacientes que tienen paridad no satisfecha, que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo en actividades específicas, como la paciente que vimos al inicio de la charla, o pacientes que tienen un prolapso genital concomitante. Y entramos a un tema bastante polémico, que son las nuevas tecnologías. El láser, tal vez alguno de ustedes haga láser por algunas cuestiones estéticas, pero pues tenemos que tener mucho cuidado porque el láser en algunas de estas situaciones tal vez no tiene la mayor evidencia. Específicamente en incontinencia urinaria hay mucha, digamos, los estudios no son tan concluyentes. ¿Cómo funciona el láser de radiofrecuencia? Palabras más, palabras menos, pues básicamente genera neovascularización, neocolagenosis, lo que da como resultado rigidez y elasticidad de los tejidos, al igual que la radiofrecuencia, pero tal vez por otras vías fisiológicas, pero básicamente consiste en eso. Traigo acá un par de artículos que se contradicen. Por ejemplo, este es uno que evalúa CO2 con terapia sham. La terapia sham quiere decir que la paciente es sometida es decir, se coloca la pieza de láser endovaginal, pero los parámetros del láser están en 0. Cuando se compara pacientes con terapia sham versus láser de CO2, vemos como no hay una diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los dos. Obviamente este estudio es muy corto, un seguimiento solo a 3 meses. En contraposición tenemos este que compara láser de CO2, radiofrecuencia y también terapia sham, y vemos cómo las nuevas energías en este estudio sí alcanzó una diferencia estadísticamente significativa, pero básicamente, como ustedes ven ahí abajo, en pacientes con incontinencias urinarias leves. En la revisión que hice, el único estudio aleatorizado que compara rehabilitación con láser es este del grupo del Dr. Haddad en Brasil. Y como ustedes ven ahí, básicamente a un año son iguales, casi no hay ninguna diferencia. La rehabilitación 50% de mejoría versus 56% de láser. Así que pues digamos que sí tiene mejoría, es decir, no estoy diciendo que el láser no sirva, tiene tal vez un grupo de pacientes que son candidatas, y cuando se compara tal vez con el gol estándar que la rehabilitación, funcionan igual. Al igualmente la radiofrecuencia, ustedes ven también en este estudio que hay 3 brazos, pacientes que son sometidas a radiofrecuencia, rehabilitación y rehabilitación más fisioterapia, y en la escala global de cuantificación en ICQ-SF, que es una escala de cuantificación de mejoría en calidad de vida, vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa en los 3 grupos. Sí hay una mayor ventaja en las energías, en lo que tiene que ver con cantidad de la pérdida y con la interferencia en su vida diaria, pero en el PAT-TEST y en la ICQ-SF no hay diferencia. Otro problema, o un problema también de estas tecnologías, además del costo, porque una sesión de láser puede costar entre 1 millón y 1,5 millones, deben ser de 2 sesiones a 3 sesiones, es que toca repetir la sesión. Vemos en este estudio que en 6 meses, los primeros 3 meses que se repite la sesión, hay una mejoría cuando se compara con el grupo control, pero a los 6 meses se pierde, es decir, tendríamos que hacer una nueva aplicación del láser cada 6 meses a cada año. Eso obviamente pues aumenta costos para nuestras pacientes y realmente actualmente no se sabe qué pasa a largo plazo, 2 o 3 años en los cuales van sesión tras sesión, no sabemos qué pasa con esas pacientes, si genera fibrosis o no en su vagina. Las revisiones sistemáticas publicadas hasta el momento avalan la efectividad del láser cuando se compara con los grupos controles,
y con una efectividad del 32 al 75% a 6 meses. Pero como ustedes ven ahí, la mayoría de estudios son cohortes prospectivas, solo un estudio aleatorizado. Los efectos adversos reportados son muy leves, básicamente tiene que ver con ardor vaginal, sensación de quemazón y descarga vaginal. 2 metaanálisis publicados hasta la fecha, este hace 2 años, que avalan la ventaja o la efectividad del láser en comparación con los grupos controles. Nuevamente, el pero de este tipo de metaanálisis son los estudios que son cortes prospectivas y la mayoría son cortes sin control. Y este año salió otro metaanálisis, solo estudios aleatorizados que comparan el láser con terapia sham y no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Ustedes ven el foro Exploit y sí se ve que hay una mayor tendencia a la mejoría en las pacientes con láser, pero siendo estrictos, pues no hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Y cuál es el problema de este tipo de estudios? La heterogeneidad en el tipo de energías, en el tipo de láser, no todos los láseres son diferentes, ahí como hay carros de marcas buenas, hay láseres de marcas no tan buenas. Varía en el número de sesiones, en los intervalos de las sesiones y en los parámetros con los que utilizamos el láser, el tipo de severidad, los seguimientos a corto plazo. Todas estas cosas hacen que los estudios no sean concluyentes o no nos digan si realmente debemos recomendar de entrada este tipo de tecnologías. Algunas sociedades científicas como la ICS o el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Vulvovaginales no avalan de entrada este tipo de tecnologías, dan como una recomendación de un nivel de evidencia 4. Así que, básicamente, hasta la fecha, este tipo de sociedades científicas no lo recomiendan de entrada, mencionan que se requieren más estudios con mejores diseños metodológicos y con seguimientos a largo plazo. Siguiendo con esto, la estimulación magnética es una tecnología no tan nueva, fue aprobada en la FDA, por la FDA en el año 98, pero como ustedes ven ahí en los últimos 6 años ha tomado el interés pues de los grupos científicos. Y básicamente lo que hace es esas ondas magnéticas, básicamente actúa a nivel de los nervios, liberando, despolarizando el nervio, liberando un neurotransmisor que activa la placa motora, generando la contracción muscular. Básicamente eso es lo que hace, genera contracciones más intensas y más repetidas comparadas con la rehabilitación convencional, de alguna manera optimizando las sesiones de rehabilitación. Busca fortalecimiento muscular, básicamente es lo que busca. Los metaanálisis que dicen al respecto, los metaanálisis cuando se compara con terapia sham, aparentemente sí funciona, hay una ventaja cuando se evalúa la cura subjetiva y en la cura objetiva, que de qué tanto es esa mejoría, como ustedes ven en estas publicaciones, más o menos la cura oscila entre un 35 y un 57%, y una mejoría de más del 50% en las encuestas, en los cuestionarios de cura subjetiva, que oscila entre un 26 y un 60%. Así que sirve, sí sirve. El problema es la durabilidad. Esos estudios a 2 y a 3 años nos habla de que básicamente a los 6 meses las pacientes, el 50% de las pacientes pierden otra vez fuerza y requieren nuevamente una sesión. Así que son terapias que realmente requieren, al igual que el láser, nuevas aplicaciones. Esas son las sillas que tienen más evidencia en la literatura. Ya este tipo de tratamientos están avalados por algunas guías como estas publicadas este año, con evidencia 2 para pacientes con incontinencia urinaria, especialmente de esfuerzo. ¿A quién les serviría? Pacientes que no quieren realizar terapia convencional o tienen alguna contraindicación, pacientes con prolapsos genitales leves o incontinencias leves con tipo 1, con ALPPs mayores de 80. Y es importante mencionar que no reemplaza una valoración clínica para diseñar un adecuado programa o un protocolo de manejo en nuestros pacientes. La ventaja para muchos pacientes es que se puede hacer con la ropita puesta, se sienta, lee un libro y se hace su sesión. A algunas pacientes les muy incómoda muchas veces hacer su sesión de rehabilitación sin ropa. Y por último, las ondas de choque, ya para terminar, que es una tecnología mucho más reciente en ginecología, porque en ortopedia, en fisioterapia o en disfunción eréctil ya tiene más publicaciones, pero en ginecología son tecnologías nuevas que básicamente, pues para ya terminar, porque se me acabó el tiempo, buscan es regeneración tisular, vascular y nerviosa. Ese es el equipo con el cual han realizado los estudios publicados hasta la fecha, que no solo estos, son 4 estudios aleatorizados. Los otros estudios son experimentales y son en ratas, y hasta ahora pues los resultados son prometedores.
En incontinencia urinaria de esfuerzo, vemos como hay casi el 90% de las pacientes tienen una mejoría global después de la aplicación de ondas de choque, que son semanales. Y en lo que tiene que ver con incontinencia urinaria de urgencia, también los cuestionarios de calidad de vida bajan el puntaje, mejoran esos cuestionarios, al igual que la incidencia de nocturia, frecuencia y urgencia urinaria. Como conclusiones, pues existe pues un abanico importante de posibilidades para el tratamiento de nuestras pacientes antes de ser llevadas a cirugía. Lamentablemente, las tasas de éxito son muy variables y tal vez no son las mejores, entre el 40 y el 80%. Muchas requieren un manejo y un seguimiento a largo plazo, así como refuerzos a corto plazo. Debemos individualizar nuestras pacientes. Algunas pacientes simplemente con que deje usar una toalla y pase un protector, con eso es feliz. Entonces, digamos, tenemos que tener en cuenta las expectativas y pues, lo que quiere nuestra paciente, no sobreindicar tratamientos y dar falsas promesas, y sobre todo para las nuevas tecnologías, no debemos aplicar estas energías al bolsillo de las pacientes. Son tecnologías costosas y algunas veces se puede perder la objetividad, y por el hecho de querer de alguna manera no perder la inversión, pues tal vez no las indicamos como debe ser. Muchas gracias.